hay muchos cuestionamientos respecto a los temas legales y sobre todo, y particularmente yo he criticado la falta de transparencia que tiene el presidente al ir a la fiscalía y quedarse callado, que creo que es algo que genera más crisis. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa en Chorrillos con el parlamentario Ilich López de Acción Popular, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, parlamentario? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a su audiencia y para lo que usted disponga. Muy bien, yo quiero preguntarle si es la primera vez que usted firma una moción de vacancia con el presidente Pedro Castillo, porque esta es la tercera. Sí, es la primera vez. Ahora, siendo la primera vez, ¿qué lo ha motivado para esta vez realmente decir el presidente debe irse por incapacidad moral permanente? Mire, en realidad yo le tengo que explicar el contexto. Nosotros a 3 meses de una gestión como la actual no podíamos firmar una moción de vacancia porque habíamos tomado la decisión de generar estabilidad política para que pueda el nuevo gobierno implementar justamente sus políticas públicas, valga la redundancia. En una segunda moción de vacancia votamos a favor de la admisión y votamos en abstención de la misma, toda vez que dentro del proceso consideramos que no cabía el término en ese momento. Ahora la cosa es distinta. Hay muchos cuestionamientos respecto a los temas legales y sobre todo, y particularmente yo he criticado la falta de transparencia que tiene el presidente al ir a la fiscalía y quedarse callado, que creo que es algo que genera más crisis, por un lado. Y por otro lado, el tema de la gestión. No ha habido mayores elementos de desarrollo respecto, por ejemplo, a la agricultura. Esta famosa segunda reforma agraria ha venido sin poner un solo ladrillo para canales de riego, por ejemplo, en mi región, en la región Junín, en el Valle del Mantaro. Estamos pasando un segundo año de sequías donde la cosecha no va a ser igual que otros años y lógicamente eso va a afectar a la seguridad alimentaria, no solo de mi región, sino de todo el país, porque no se han prevenido estos casos y no hay gestión al respecto. Para dar un ejemplo. Así es. Si podemos seguir con otros temas seguramente y con otros sectores donde la gestión, la verdad que ha sido casi mínima. Yo quiero saber un poco sobre esa realidad nacional frente a este contexto. El Poder Ejecutivo ha interpretado que se le ha denegado la confianza y ustedes han votado 98 parlamentarios para que el presidente del Congreso, José William Zapata, presente esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el mensaje directo para el presidente Pedro Castillo? 98 parlamentarios a favor. Sí. Primero, ¿qué cosa es una demanda competencial? Le estamos dando la posibilidad al presidente del Congreso de la República que a nombre de este poder del Estado pueda ingresar una demanda donde le diga al Tribunal Constitucional que se aboque a este tema. ¿Qué cosa es este tema? Que el Poder Ejecutivo no puede interferir o no puede interpretar una cuestión de confianza a favor o en contra en hechos que le corresponden específicamente al Congreso y seguido de una medida cautelar que lo que busca es que el Tribunal Constitucional le diga al Poder Judicial, oye, estoy viendo este caso y ustedes no pueden emitir ningún fallo hasta que yo resuelva el tema, para darle sobre todo garantía a los poderes del Estado de que no haya un golpe de Estado. Así es. Ahora, sobre eso, sé que usted le ha enviado una carta al vocero de su partido, Elvis Vergara, pidiéndole que cada uno pueda decidir si es que le da o no la cuestión de confianza, pero usted considera que Betty Chávez, que es la flamante premier, no debería tener la confianza del Congreso de la República. ¿Por qué? Sí, la carta que yo le he enviado a nuestro vocero es justamente en esa medida. Mire, lo que estoy planteando es que se inicie el debate en la bancada con la proposición de no darle el voto de confianza a la ministra Betty Chávez. ¿Por qué? Porque ella desde el primer día de este gobierno ha sido parte del Ejecutivo dentro de los distintos ministerios, hasta ha llegado a ser censurada. En primer término, hablábamos hace un momento de los resultados que tenemos. Agricultura, por ejemplo. El tema de energía eléctrica. Muchos dicen que tenemos que industrializar el Perú, pero tenemos, a pesar de tener el Perú una geografía bastante rica, abundante, recursos naturales como para generar energía eléctrica barata, están subiendo las tarifas eléctricas. Sí, pues los expertos dirán que es el VAT, más o menos las fórmulas que dan. Pero el tema es que no hay proyectos, por ejemplo, de represamiento para generar hidroeléctricas. Hace muchos años
no se han dado estos temas. Y es más, se le da la confianza a funcionarios dentro de las empresas eléctricas para que lastimosamente lleven malas gestiones en todos estos sectores, por dar. Pero el mensaje del Poder Ejecutivo es: nosotros hemos enviado una cantidad ilimitada de proyectos de leyes al Congreso y el Congreso no los debate, el Congreso no los pone en las sesiones del Pleno, entonces no podemos trabajar, el Congreso obstruye. ¿Cuánta realidad tiene o cuánta verdad tiene ese mensaje que siempre lo dice el presidente Castillo y todos sus ministros? Yo creo que la incapacidad del señor presidente de poder resolver temas fundamentales por un tema estrictamente de capacidad y técnico hacen que tenga este tipo de argumentos como para poder zafarse de esa responsabilidad. El tema va mucho más allá, por ejemplo, en nombrar personas que puedan desarrollar mejor las políticas públicas. Un tema, estamos debatiendo la ley de presupuesto actualmente. Dice el ministro Kurt Burneo, cuando nosotros en la ley, en la Comisión de Presupuesto, hemos aprobado un dictamen que le da a los auxiliares de educación la remuneración que ya se les aprobó por ley, cuando pretendemos a los CAS darles el nombramiento, cuando pretendemos dar el aumento o el pago a los fonavistas, cuando pretendemos aumentar cuando pretendemos poner el presupuesto para las ollas comunes, nos dice: oiga, señores, ustedes han hecho un presupuesto que está desequilibrado porque están utilizando dinero del fondo de contingencias. ¿Qué cosa es este fondo de contingencias? Es un fondo para contingencias. Para desastres naturales, ¿pero para qué dice el señor Burneo? Ocurrir. Este fondo de contingencias ya está comprometido. O sea, pero es un fondo de contingencias. ¿Cómo así que ya está comprometido? Entonces hay un doble discurso de parte de los técnicos que para mí son unos burócratas que solamente miran lo que hay delante de su oficina. Ellos tienen que ir, por ejemplo, a la cuenca del Cunas, a la cuenca del Mantaro, tienen que ir al distrito de Sicaya, Bixo, Aco, Mito, donde hay siembra, donde no tenemos riego. Tienen que ir a la selva central, tienen que ir al Valle de Tarma, donde se producen la mayor cantidad de hortalizas. La falta de realidad en las decisiones de gabinete, o sea, en estar en el escritorio, hace que hagan este tipo de presupuestos que ahora pretenden decir que nosotros en el Congreso no queremos ayudarlos. Entonces, yo creo que vamos al debate, sí, pero también con cosas claras, ¿no? Claro, pero bueno, lo que piensa o siente la gente es cierto, el Congreso no compra URI, es cierto, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, el Congreso no construye hospitales, no construye colegios, pero ¿qué hace el Congreso? Representar y legislar. ¿Qué está legislando el Congreso en favor de la población, además de fiscalizar, que sabemos que lo han hecho desde el día 1 del gobierno del presidente Pedro Castillo? Mira, hay temas fundamentales que se han aprobado, por ejemplo, los derechos de los docentes auxiliares. Por ejemplo, hemos aprobado la ley de fortalecimiento de las cajas. 5 bancos solamente podían otorgar tarjetas de crédito, los bancos más grandes del Perú. Ahora también van a poder las cajas municipales de ahorro y crédito. Y qué contradictorio el presidente de la República. Nosotros en el Congreso aprobamos para que también las cajas municipales den tarjetas de crédito, para que ya no se cobre 120% de interés, sino con la competencia puedan bajar los intereses. Y el presidente Castillo observa la norma. Se da cuenta la incoherencia del discurso y por ende le quiere dar a los 5 bancos la misma prerrogativa de ellos solamente dar las tarjetas de crédito. En términos claros y concretos le menciono ese ejemplo. Así es, pero bueno, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, ustedes no llegan ni a 2 dígitos de la aprobación. ¿Por qué cree que es esto? Lo que sucede es que acá hay una responsabilidad de todos en general, porque considero que la oposición desde un primer momento ha sido una oposición irresponsable. Por ejemplo, en estos momentos donde yo estoy seguro que se necesita la posición de la vacancia, se ha utilizado este mecanismo de control político de una manera irresponsable en la primera vez y la segunda vez que presentó la congresista Chirinos, de una manera, valga la redundancia, irresponsable. Ahora, el otro tema es que no se publicitan los proyectos de ley que sí. El que le habla, por ejemplo, ha presentado el proyecto de ley para que las medicinas que vengan de países como que estén comprendidos en la Unión Europea, en Estados Unidos, ya no tengan los 40 requisitos que le da el IGEMIT para que entren al Perú.
para hacerle un ejemplo, una pastilla para el corazón del laboratorio AstraZeneca en España cuesta el blister 2.5 euros. En Estados Unidos, $3. En el Perú, 80 soles. La misma pastilla del mismo laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos un oligopolio. Entonces, no se están priorizando ese tipo de proyectos. Claro que se están priorizando otros. Ahí va también la responsabilidad, y ese tipo de situaciones hacen pues que la población no vea reflejada en las condiciones de mejor vivir del día a día que sus autoridades estén trabajando. Así es, porque cada vez que los parlamentarios tienen un micrófono adelante, lo único que hacen es criticar al Poder Ejecutivo, lo único que hacen es golpear el trabajo que puede hacer el presidente Pedro Castillo junto con el Premier o con la nueva Premier. Sin embargo, no se discuten los temas de fondo. A lo que me refiero es, por ejemplo, se ha hecho una denuncia por traición a la patria, que sabemos que no tenía ni pies ni cabeza. Ahora se impulsa una suspensión con el presidente Pedro Castillo cuando los expertos dicen que eso solamente iría si el presidente está enfermo o por una urgencia. Entonces, lo que siente la población es que el Congreso está forzando una salida contra el presidente a pesar de que hay visos claros de corrupción. Respecto al tema de la traición a la patria, sí, pues hemos tenido opiniones divergentes en determinados momentos con los que han impulsado este tema, particularmente, al igual que usted y muchos expertos, yo considero que no tenía mucho sustento jurídico. Respecto al tema de la suspensión, es un tema también que estamos viendo, el tema de desarrollo constitucional en la Comisión de Constitución, para que ésta pueda emitir un pronunciamiento y darle sobre todo una forma si se puede aplicar este tema. Se está debatiendo. Por otro lado, yo sé que de repente voy a ser criticado por lo que diga, pero cuando queremos hablar yo particularmente, cuando quiero hablar de mis proyectos de ley, los colegas suyos siempre me preguntan de temas de coyuntura. Entonces considero que sí está bien. Pongámosles, pues, no sé, un 60% a temas de coyuntura y un 40% a temas que realmente sirven. Y yo en tal caso le agradezco la invitación. Lo invitamos por eso, porque la gente cuando llama siempre nos reclama. Katiuska, muy bien, ustedes han hablado sobre temas de coyuntura y siempre el Congreso fiscaliza el trabajo del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos proyectos de leyes van los parlamentarios? Usted, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de leyes va en estos 16 meses de gestión? Sí, yo he presentado ya 15 proyectos de ley. Varios de ellos ya tienen dictámenes favorables. Un proyecto muy importante es el Pacto por el Agua, por ejemplo. He planteado el Pacto por el Agua para que se hagan políticas públicas, planificación sobre todo, de grandes represamientos para garantizar el agua para el consumo humano, para la agricultura y para la industria por los próximos 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos planteando una comisión que determine dónde se tienen que construir los grandes represamientos, que esos represamientos nos va a ayudar para el consumo humano. Sí, imagínense cuánta agua falta, no solo en Lima, en todo el Perú, para el tema de la agricultura. Le acabo de hablar del Valle del Mantaro, por ejemplo. El tema de la industria. Si nosotros hacemos más hidroeléctricas, que es la energía más barata, la población va a tener un recibo de luz más barato. Imagínese usted que en su mismo recibo de luz también pague la cocina. Ya no cocinas a gas, sino a electricidad. En el verano tener aire acondicionado. No es posible que en el 2022 en el Perú estemos atacando el friaje con frazaditas, cuando tenemos que hacerlo con calefacción. Entonces, ese proyecto de ley es el mismo problema. Los gobiernos saben que cada año hay una época de friaje donde mueren los animales, que son el sustento para un sector de la población. Hay problemas con la salud de la población y siempre es lo mismo. Son campañas para dar frazadas. Para dar un ejemplo del proyecto de ley, el otro proyecto de ley de las medicinas, ¿qué va a hacer? Que la reducción del costo de las medicinas sea considerable. Las medicinas no pueden costar mucho en nuestro país. Entonces ese proyecto de ley va a hacer que avance. Seguramente a algunos sectores no les va a gustar, pero que vengan pues y conversemos cuál es la media, como para que tampoco la industria farmacéutica en el Perú, según ellos, se vea quebrada. Otro tema muy importante que hemos presentado, este tema de las tarjetas de crédito, que me parece fundamental. Ya vamos a aprobarlo por insistencia. ¿Y qué va a pasar? Las cajas municipales van a poder dar tarjetas de crédito. Entonces, si yo un banco, no se dice el nombre, que no, Banco Chipley, por decirlo, ¿no?
te doy a 120%. Una caja que te ofrece al 30% va a entrar a la competencia. ¿Y qué va a tener que hacer ese banco? Inmediatamente va a tener que bajar sus tasas de interés. Ahora, ¿quiénes usan las tarjetas de crédito? Los emprendedores. 8 millones de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas, de las cuales solo 2,5 millones son formales. Todo el resto informales. ¿Por qué? Porque no les conviene ser formales, porque si uno empieza a ser formal, lo primero que hace la SUNAT es venir, te patea la puerta, te agarra el pescuezo, como le digo a mis alumnos, te voltea los bolsillos y ya no te permite avanzar, por ejemplo. Y nos preguntamos también cuáles son las políticas de gobierno, cuál es el trabajo que tiene que hacer el ministro Alejandro Salas frente a esa problemática para poder luchar contra la informalidad. Y es por eso que quiero regresar nuevamente a la coyuntura política, porque usted está proponiendo que se le niegue la confianza a Betty Chávez, pero usted sabe que según el criterio del Poder Ejecutivo sería la segunda denegatoria de la cuestión de confianza, por ende disolución del Congreso. ¿Qué van a hacer frente a eso? Mire, si es que se le niega la confianza, porque mire, según el presidente serían ya 2 balas, ¿no? Yo considero que el acta donde han aceptado la renuncia del ex premier Aníbal Torres es una afrenta contra la democracia, contra la Constitución. Según los expertos, eso es desacato. Claro, particularmente considero que eso no correspondería a una denegatoria de confianza. Es más, no corresponde, no es que no correspondería, no corresponde. Ya lo dice la ley, ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que considero que al presidente Castillo es lo único que le queda como para poder seguir ocultando la falta de gestión que estamos viviendo en el país, por un lado. Por otro lado, cuando yo planteo que no se le dé el voto de confianza a la señora Chávez, no es porque no se crea en ella. Lo que sucede, como le repito, ella ha estado desde el primer momento en este gobierno, ha sido parte de todo de todos los gabinetes, y en ese sentido no han resuelto, o sea, es parte del problema. Desde mi punto de vista, creo que a alguien que ha sido parte del problema o de la falta de solución de problemas no puede dársele la confianza, independientemente que eso signifique cierre del Congreso o vacancia. O sea, no podemos estar limitados, supeditados, que las decisiones que nosotros tomemos sea porque van a cerrar el Congreso o porque va a haber vacancia. Un tema negativo de decisión. Al contrario, debe ser, estos señores no cumplen con los agricultores, no merecen tener la confianza. Estos señores no cumplen con los represamientos, no cumplen con el tema eléctrico, no cumplen con desarrollar por ejemplo, se han comprometido a buscar la renegociación de los contratos de los peajes. La empresa de Viandes, que trabaja en la carretera central, quiere poner ahora, y ha sido plataforma de lucha también de los transportistas que han estado en huelga, un peaje nuevo en Ticlio, pero ellos no cumplen el contrato ensanchando las vías, mejorando el servicio. Además, que desde el momento que firmaron el contrato hasta la fecha tienen muchísimos más cobros de peajes. En ese sentido, el presidente dijo iba a renegociar. Y cuando se habla de renegociación no se habla de patear el tablero, se habla de llamar a la empresa privada y a decirle, oye, hay que modificar, conversemos. ¿Qué más tú nos puedes dar como Estado? La famosa carretera central de 4 carriles. La minería, la empresa minera, no da un sol siquiera para el expediente técnico, por ejemplo. Yo tengo entendido que cuando estuvo la ex premier Mirta Vázquez Chuquilín, estuvo incluso viajando al Cusco para renegociar el tema del gas de Camisea, pero todo quedó simplemente para la imagen, ¿no? Simplemente para la palestra. Y es una promesa de gobierno la renegociación de contratos, pero hasta el momento no se ha hecho. Me queda solo un minuto y yo quiero, por favor, preguntarle sobre el adelanto de elecciones. Porque lo que siente la población, y yo se lo traslado, es el Congreso quiere vacar al presidente por incapacidad moral. Pero ¿cuál es la moral del Congreso de la República, que tiene un prófugo de la justicia que ha formado la mesa directiva, que es el señor Wilmar? Él era una persona acusada por violencia sexual, otra persona incluso que preside la Comisión de Presupuesto, que él y su hijo han sido investigados por los gángsters de la política. Y puedo seguir con la lista. Entonces la gente dice que se vayan todos. Y según esta encuesta, 87% de los peruanos quiere que todos se vayan. ¿Usted firmaría, votaría por eso? En principio sí. El tema que considero debemos de ser responsables también es de buscar el mecanismo para que, ya, miren, mañana firmamos todos, de acá 4 meses ¿Pero elecciones. ¿Quieren ir, señor López?
pero permítame explicarle para él. Entonces, de acá a 4 meses elecciones. ¿Es la solución a los problemas que tiene el país? Entonces, ¿qué planteamos? ¿Qué planteo yo adicionalmente a ello? Vamos con el adelanto de elecciones, pero también a la par vamos mejorando la normativa para que haya una mejor representación, para que haya una participación de la ciudadanía. No olvidemos, señores ciudadanos, por intermedio de usted, señorita, que quienes han elegido a este Parlamento y a este presidente son los ciudadanos, hayan o no votado por los que están ahora. En segundo término, el presidente de la República, el Congreso de la República, es la realidad que vive el Perú. Como dijo un periodista hace poco, es ese policía que nos para estirar la mano cuando es... Y eso nadie lo puede esconder. Entonces, esa realidad, ¿cómo se tiene que cambiar? Con participación de la ciudadanía. No solamente inscribiéndose en un partido, postulando, opinando, coordinando, votando mejor. Y fiscalizando tu voto. Arellano Marketing, en su libro, en un libro menciona cómo un ciudadano en el Perú, para comprar una refrigeradora, le mira las características, cuánto gasta, qué color es, qué tamaño es, qué capacidad es, pero para votar por su gobernante... para comprar que para el voto de su político, de su representante. Científicamente. Entonces, ahí también tiene que haber una posición de la ciudadanía a mejorar la calidad de la votación. Bueno, ese tipo de cosas se tienen que dar, considero yo, a la par o antes de dar un tema de unas nuevas elecciones adelantadas. Porque de lo contrario, vamos a tener a los señores becerriles que están gritando que se vayan todos para volver, a los señores Mulder, a los del Castillo, para que vengan a decir lo que la reformas no va, claro. 30 años han pasado esos señores y no han hecho nada. Eso mismo, ya se ha disuelto un congreso, no hemos tenido un mejor congreso y hemos tenido una vacancia, no ha habido una mejora. Entonces, sin reformas no vamos con el adelanto de elecciones, según usted, y yo comparto esa idea. Yo también totalmente... firme en esa posición. Ahora, la participación de las universidades, de los jóvenes, no solamente en ir a una marchita, una posición al respecto, por ejemplo, en el tema de los peajes. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Eso es lo que va a fundamentar que nuestro país como tal pueda desarrollarse mejor en la política. El filósofo Platón decía, el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres. Entonces, entendámonos, no militemos, pero votemos mejor. Como le digo el ejemplo de la refrigeradora. ¿Cómo yo compro una refrigeradora con mayores elementos de juicio? Porque cuando yo he hecho calle y me ha tocado recorrer los centros de votación, la gente ni siquiera sabía el apellido de su político por el cual iba a votar. Con eso se lo digo todo. Muchas gracias, señor López. Gracias. Y un saludo a la población, un saludo a seguramente mis paisanos huancaínos que nos están escuchando, y estamos luchando fuerte porque hay una carretera Sicaya, Bixo, Acomito, que es un corredor no solo agrícola, sino turístico, que debe de concretarse. En la región Junín hay muchos temas. A nivel nacional se tiene que desarrollar el tema de agua, de vivienda, y eso se tiene que planificar. Sin planificación estamos en una completa improvisación y a eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias.